Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a revisar estrategia de aprendizaje basada en el método de resolución de problemas aplicado a la matronería. El método de resolución de problemas es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la adquisición de su conocimiento. El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o solo en los contenidos. Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas. Se trabaja en grupos pequeños. Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. ¿Qué aprendizajes promueve el método de resolución de problemas? Un pensamiento crítico, creatividad, capacidad de identificar y resolver problemas, toma de decisiones en situaciones nuevas, desarrollar el aprendizaje autodirigido, identificar, buscar y analizar información necesaria para temas particulares, habilidades comunicativas y habilidad por trabajar de manera colaborativa. El método de resolución de problemas consta de 4 etapas. Tenemos la primera etapa de valoración, que corresponde a la recogida, organización y validación de los datos. En esta etapa puede sernos de utilidad la entrevista de matronería. En la segunda etapa tenemos el diagnóstico clínico y enunciado de problemas. Luego tenemos la planificación de la atención de acuerdo al rol profesional en la tercera etapa. Y en la cuarta etapa y última tenemos la evaluación de los resultados. Vamos a ver ahora cada una de las etapas. Ya. En la primera etapa de valoración dijimos que tenemos la recolección de la información. ¿Cómo vamos a recolectar información? A través de la semiología. Para esto vamos a usar la observación, anamnesis, examen físico general, examen físico segmentario, examen ginecológico y obstétrico y la recopilación de antecedentes. Bueno, la observación tenemos que ver, en caso de la entrevista con el paciente, tenemos que ver el estado de ánimo del paciente, la actitud, cómo camina, cómo viene, cómo está su facie, cómo está su higiene, su vestimenta, su estado nutricional, todo lo que podamos observar de este paciente. Al realizar la anamnesis tenemos que considerar la anamnesis actual, anamnesis personal y familiar y la anamnesis remota, ya sean antecedentes mórbidos personales, hábitos, alergias, medicamentos, cirugías, tipo de alimentación, consumo de alcohol, de drogas, etc. Para realizar la anamnesis tenemos que verla por etapas y lo primero que tenemos que establecer es una relación de confianza con el paciente y aplicar un enfoque sistémico. En las etapas vamos a ver la identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, signos y síntomas de consulta, antecedente gineco-obstétrico, historia sexual, método anticonceptivo, antecedentes mórbidos familiares y antecedentes mórbidos personales y enfermedades ginecológicas. Para la identificación del paciente vamos a necesitar los datos básicos del paciente: nombre completo, edad, estado civil, antecedentes de la pareja o el esposo, domicilio, ubicación, tipo de vivienda, teléfono, previsión social, previsión de salud, actividad u ocupación, escolaridad, espiritualidad, entre otros. Dentro de la anamnesis tenemos el motivo de consulta, que es la situación última que genera concurrir a un servicio de atención en salud. Es una mención corta que permite resumir la naturaleza del problema. Después tenemos la enfermedad actual, que es el relato de la patología o situación actual que la queja. Esta es la parte más importante de la anamnesis. Debemos considerar fecha y hora de aparición, situación que la produce y acompaña, en relación a qué se produce, si existe presencia anterior de esta patología, etc. Tenemos también los signos y síntomas. Algunos síntomas generales como fiebre, cambios en el peso, insomnio, angustia, compromiso general,
disnea, tos, náuseas y vómitos, disuria, etc. Tenemos la temperatura, el tipo de dolor, si es agudo o es crónico, cómo está el estado de la piel, la mucosa, si existe cefalea, alteraciones de signos vitales, entre otras. En cuanto a los antecedentes gineco-obstétricos, hay que considerar la menarquia, ciclo, frecuencia y su duración, si existe presencia de dolor, paridad, tipos de parto, la existencia de aborto, realización del PAP, fecha de última regla, menopausia. Debe ser guiada para enfatizar el interrogatorio de acuerdo a la hipótesis planteada. En la historia sexual podemos preguntar inicio de actividad sexual, dispareunia, sinusorragia, si existe dismenorrea, ya el número de parejas sexuales que ha tenido, la presencia de ITS, tratamiento, etcétera. En el método anticonceptivo hay que preguntar el tipo de método que utiliza, tiempo de uso, si existe dispositivo intrauterino, el uso del condón, ITS nuevamente, ya si ha tenido problemas con el método anticonceptivo que utiliza, cómo es la tolerancia. En cuanto a la enfermedad ginecológica, preguntar si existen cirugías ginecológicas, legrado, laparoscopía, etcétera, si toma algún tipo de medicamento, si ha tenido hospitalizaciones, controles en especialidades. Antecedentes mórbidos familiares, preguntar por la existencia de enfermedades crónicas en la familia, sobre todo en la línea materna, eh, presencia de cáncer, enfermedad hereditaria, enfermedad infecciosa y cuál es el estado actual de estos antecedentes. En cuanto a los antecedentes mórbidos personales, lo mismo, si tiene enfermedades crónicas, algún cáncer, enfermedad hereditaria, infecciosa, enfermedades tóxicas, cirugía, alergia, si toma algún medicamento, si está en algún tratamiento, qué controles tiene, todo los antecedentes mórbidos personales. Bueno, dentro de la recolección de datos también tenemos el examen físico. Este lo vamos a dividir en tres. Tenemos el examen físico general, el examen físico segmentario y el examen ginecológico y obstétrico. El examen físico general debemos aplicar la observación, inspección, palpación, auscultación y control de signos vitales. Y en el caso del examen físico segmentario debemos hacerlo cefalocaudal, fijarnos en piel y mucosa, osteomotora, dolor, alteraciones mentales, emociones. Bueno, en el examen ginecológico debemos considerar siempre la privacidad del paciente y respetarla. Eh, para examinar el área genital tenemos observación, inspección, palpación, auscultación, especuloscopía, tacto biomanual, ecografía transvaginal si es necesario. Y para las mamas debemos fijarnos en la simetría, alteraciones de la piel, si hay presencia de enopatía, dolor, descarga, cuáles son las características de los pezones, etc. Y al realizar el examen obstétrico debemos medir la altura uterina, auscultar latidos cardiofetales, realizar las maniobras de Leopold, realizar tacto vaginal si fuese necesario, control de dinámica uterina y movimientos fetales. Y en cuanto a los exámenes complementarios, podemos apoyarnos en los exámenes de rutina y específicos, los exámenes de valoración psicológica, ecografías o mamografía, exámenes preventivos, si tiene biopsias, punciones, exámenes de infertilidad y procedimientos de exploración complementarios. Y como último, en la recopilación de datos, también tenemos la recopilación de antecedentes a través de entrevistas familiares o con profesionales, visita domiciliaria, actividades de coordinación y revisión de instrumentos. Bueno, llegamos a la segunda etapa. Después de la recolección de la información, estamos listos para poder realizar un diagnóstico clínico en base a la información recolectada y un enunciado de problemas psicosociales, sociales, culturales y espirituales pesquisados en este usuario. También debemos ser capaces de realizar un diagnóstico diferencial de nuestro diagnóstico clínico. En la tercera etapa vamos a planificar la atención en base a las funciones del rol profesional de la matrona, de acuerdo a intervenciones, acciones inmediatas, acciones mediatas,
y también a través de acciones asistenciales, cómo interviene, administrativas y educativas. En esta etapa van cómo podemos ayudar a esta paciente en relación a su diagnóstico, qué vamos a hacer, todas nuestras indicaciones de matronería van en esta etapa. Cuarta etapa y final, evaluación de los resultados. Vamos a valorar los avances obtenidos y de acuerdo a los análisis, aplicar ajustes al proceso y volver a redefinir estrategias si es necesario. Para finalizar, vamos a ver un caso clínico. Después se lo mandan a su profesora para, la idea más que nada es para que se vayan acostumbrando a la ejecución del método de resolución de problemas, ya que como matrones y matronas lo vemos a diario cuando nos enfrentamos a un paciente, y también en su examen de título la ejecución es con el método de resolución de problemas. Así que el caso clínico, una gestante consulta en servicio de urgencia por náusea y vómito frecuente, refiere a disminución de casi 2 kilogramos desde que se enteró que estaba embarazada. Durante la anamnesis se pesquisa escasa red de apoyo a la paciente y embarazo sin control. Al examen físico, piel y mucosas deshidratadas, evidente estado enflaquecida, tacto vaginal compatible con gestación inicial y tenemos ahí los signos vitales. Entonces, para desarrollar este caso clínico van a realizar la valoración, diagnóstico, cuáles son los objetivos y estrategias, indicadores y la evaluación. Ya espero que si tienen alguna duda sobre el método de resolución de problemas, me lo hagan saber y yo les respondo a través del foro. Muchas gracias.